Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Nicolás Cardelino, trabajo en el equipo de investigación y desarrollo de GeneXus. Trabajo con los generadores web y dentro de los generadores web, si bien toco un poco de todo, donde más paso el tiempo es en el frontend de las aplicaciones generadas. Y bueno, en esta presentación no, hay algo distinto a otras presentaciones que me ha tocado dar en eventos pasados, y es que no voy a hablar de GeneXus prácticamente. Voy a salir del mundo GeneXus. Voy a salir del mundo GeneXus para compartir con ustedes lo que está pasando en el desarrollo de aplicaciones, para compartir con ustedes qué características tienen las aplicaciones hoy en día, las aplicaciones modernas, que se pueden considerar modernas en la actualidad, qué características tienen, qué arquitectura tienen, qué problemas tienen los desarrolladores que programan a mano para implementarlas. Hace unos días, cuando empecé a pensar en la presentación, cuando empecé a decir, bueno, por dónde voy a encararla, me encontré con un tweet que alguien retuiteó en mi timeline. Y es de una persona que trabaja con software, no trabaja específicamente en frontend, y ella decía que el ecosistema JavaScript o el mundo de desarrollo JavaScript se podía graficar con esta pintura. Es una pintura del año 1562 y bueno, si alcanzan a ver es como un campo de batalla, es bastante conocida la pintura. Hay destrucción, muerte, caos, o sea, es con un poco de sentido del humor, pero no está tan alejado de la realidad. Hay hoy en día en el desarrollo JavaScript, en el desarrollo frontend, aplicaciones web, hay una variedad de opciones, hay una cantidad inmensa de posibilidades y de variedad de opciones para resolver el mismo problema, que hacen que los desarrolladores se sientan completamente abrumados. Y no solamente la variedad de opciones, sino el cambio es constante. Lo que el año pasado por ahí era la solución, al año siguiente ya no es más y hay otras soluciones alternativas. Un desarrollador que se tiene que enfrentar con esta situación es como alguien que sabe tocar el teclado y un día le dicen, bueno, mira, el teclado hay que tocar este instrumento que vemos acá. Y si pasará esto, ¿sí? Le pasará a la gente que alguien con mucha creatividad le puso un nombre y le puso JavaScript fatigue. O sea, estoy fatigado de JavaScript. Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué a una persona esa enorme cantidad de opciones le produce esa fatiga? ¿Por qué ese cambio constante le produce esa fatiga? Creo que es bueno para buscar una respuesta, alejarse un poco y ver en el tiempo qué ha ido pasando. Y si vamos, bueno, bien al comienzo, la vieja Internet, ¿sí? Cuando eran documentos, teníamos páginas web que eran documentos que estaban interrelacionados mediante links. Bastante básico. Luego apareció un lenguaje por ahí que permitía hacer cosas en el lado del cliente, JavaScript, que nos permitía, bueno, hacer algún efecto, hacer alguna validación. Y empezamos a tener páginas dinámicas. Luego vino toda una revolución. Con la web 2.0 apareció Ajax y una nueva forma de desarrollar aplicaciones que nos permitía salir de un poco de la cárcel que teníamos con las aplicaciones web más básicas, y que uno tenía que refrescar la página completamente para obtener información del servidor, y tener aplicaciones que se conectaban al servidor por detrás, digamos, para traer información y actualizar la página. Ahora, eso hizo que desarrollar una aplicación en el lado, esa lógica en el cliente tuviera mayor complejidad. Y una de las complejidades con las que se enfrentaban los desarrolladores era la variedad de browsers y los problemas que tenían, porque en un browser las cosas se comportaban de una manera y en otro browser las cosas se comportaban de otra. Y surgieron varios frameworks, bibliotecas, que de alguna forma te abstraían de ese problema. Y el ganador, si se quiere, se podría decir con bastante tranquilidad que el ganador fue jQuery. Ahora, no se quedó ahí, porque después apareció el iPhone, los smart devices, y nuestras aplicaciones, nuestro sitio web tenían que verse bien en cualquier tipo de pantalla. ¿Sí? No importaba el dispositivo, la aplicación tiene que funcionar y dar una buena experiencia de usuario. Y ahí, como respuesta, vino Responsive Web Design.
Pero no quedó ahí, porque después nuestros navegadores nos dimos cuenta que tenían mucho poder de procesamiento que antes no tenían. ¿Y eso qué nos permitió? Llevar lógica que antes estaba típicamente en el servidor al cliente. Eso hizo que el desarrollo nuevamente fuera más complejo. Entonces, como respuesta, surgieron frameworks típicamente basados en arquitectura MVC, Model View Controller, para poder desarrollar ese tipo de aplicaciones con cierto grado de simplicidad. Ahora, un desarrollador que tiene que desarrollar en Angular, por ejemplo, e integrar un control de mapas, tiene que pasar un cierto trabajo para integrarlo. Otro desarrollador tiene que hacer lo mismo en React, tiene que pasar cierto trabajo para implementarlo. Para resolver eso, para poder reutilizar mejor, la respuesta ha sido los Web Components. Los Web Components se llaman igual que los Web Components de GeneXus, que tenemos desde la 8.0, yo creo, y resuelven un problema muy similar, que es la reutilización mediante composición. ¿Sí? Que una parte de una página, de una aplicación, yo la puedo reutilizar de otro lado. Pero es estándar, es un estándar de la W3C. Y eso es muy bueno, y esta necesidad que yo les comentaba recién ha hecho que adquiera mucha fuerza últimamente. Y por último, otro hito, y es una tendencia que se está imponiendo en estos últimos tiempos, es que las aplicaciones sean Progressive Web Applications. ¿Qué significa? No alcanza con que la aplicación se ajuste al tamaño del dispositivo. Lo que ahora buscamos es que la experiencia de usuario sea indistinguible de la que obtenemos con una aplicación nativa. ¿Sí? De esto voy a hablar un poquito más adelante. Si buscamos no hay respuesta fácil, generalmente estos temas complejos no tienen una respuesta fácil, pero creo que si buscamos una razón por la cual la web tiene estas características que yo hablaba antes, esa cantidad de opciones y ese cambio tan acelerado, creo que una respuesta es que la web es una plataforma abierta. En la web no hay un solo actor, una sola empresa, un solo jugador que diga tu aplicación se tiene que desarrollar así, tiene que tener esta user interface, tienes que hacerlo con este lenguaje. En la web hay innumerables jugadores, de distintos tamaños, con distintas fuerzas, con distintos intereses, y cada uno busca influenciar el futuro de la web desde su lugar. Lo pueden tratar de influenciar, pero no pueden digitarlo, no pueden decir esto va por este lado. Ejemplos. Yo creo que uno de los cambios y de los catalizadores más grandes de cambios que ha habido en los últimos años ha sido el navegador Chrome que implementó Google. Chrome no solamente cambió la experiencia del usuario que navega, sino que también trajo otras innovaciones. Por ejemplo, el motor JavaScript, el motor V8, habilitó que, por ejemplo, hoy en día tengamos un servidor de aplicaciones web hecho en JavaScript llamado Node.js, que está hecho con el motor V8, y tantas otras innovaciones. Otra, Facebook, una red social, y es un gigante, es una red social. ¿Y qué hizo? Creó un framework para crear aplicaciones web que se llama React.js. Otro distinto, GitHub, es una empresa que ofrece un repositorio para código fuente y tiene un framework llamado Electron para crear aplicaciones de escritorio multiplataforma desarrolladas con tecnología web, o sea, con HTML, JavaScript y CSS. O sea que ven, distintos jugadores, distintos tipos de empresas, y cada uno aporta distintas cosas para que esto acelere, para que esto vaya hacia adelante y la web vaya conquistando nuevas fronteras. Entonces, si quieren, hasta acá hablamos un poco de ese mundo, de ese ecosistema, de ese mundo de tantos cambios, de tantas opciones, de tantas alternativas. Ahora, si vamos a las aplicaciones, yo quería contar un poco de cómo son las aplicaciones que se están desarrollando hoy en día. Entonces, para eso, primero quería hablar sobre la arquitectura de esas aplicaciones, de qué características tienen esas aplicaciones, qué las hace que las consideremos aplicaciones web modernas, y qué desafíos se enfrentan los desarrolladores al intentar crear ese tipo de aplicaciones. Los desarrolladores, de vuelta, ¿sí? Que programan manualmente, que están programando en el mundo JavaScript. Entonces, de vuelta, con la arquitectura de las aplicaciones, me gusta verlo un poquito con un poco de historia. ¿Sí? Al principio, cuando hablábamos de la vieja Internet, de los documentos que yo mostraba en el diagrama, en la timeline hace un ratito, teníamos un servidor y un cliente. El servidor
enviaba HTML al cliente, el cliente interpretaba eso, el navegador interpretaba eso y le mostraba al usuario. El usuario, cada interacción con el servidor significaba un refresh completo de la página. Luego vino más poder, la posibilidad de tener JavaScript en el cliente, de programar en el cliente. Surgió Ajax y ese servidor, además de retornar una página HTML que era interpretada por el navegador, permitió que el navegador, con lógica del lado del navegador, se actualizara la página y el servidor, ofreciendo servicios, permitiera que el navegador consumiera sus servicios y actualizara la página del lado del cliente. Lo cual permitió que tuviéramos menos actualizaciones del lado del cliente. Ahora, más recientemente, con el aumento del poder de procesamiento del navegador, como decía antes, tenemos en el cliente, un cliente un poco más gordo, si se quiere, que tiene un framework MVC normalmente, esto es la normal, MV asteriscos porque son MVC o variaciones del patrón MVC, que recibe desde el servidor un HTML, sí, pero que es una cáscara, es un shell de la aplicación, algo muy, muy pequeñito. Y luego actualiza y carga la información desde el servidor consumiendo servicios. Y la orientación a servicios acá es muy fuerte. Se consumen servicios de la capa de negocios o incluso en ocasiones de la capa de datos directamente desde el servidor o de otros servicios. Por ejemplo, servicios de autenticación, ¿sí? Que estén en otro lado. Ahora, esas aplicaciones MV asterisco, MVC, que están en el cliente, ¿qué características tienen? Y aquí me gusta hacer el paralelismo con los autos, porque un auto hoy en día, un auto moderno, ¿qué tiene? Tiene que ser confortable, seguro, no consumir mucho, lindo, una cantidad de características impresionante. Con las aplicaciones web pasa lo mismo, ¿sí? Es una lista bastante larga que hoy quiero compartir. En primer lugar, una aplicación tiene que ser o adaptarse progresivamente a las capacidades del dispositivo con el que se está accediendo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un Windows XP con Internet Explorer 9 y accedo a la aplicación, puede que la aplicación no me muestre el abanico completo de posibilidades que tiene, pero yo tengo que poder usarla, ¿sí? Por lo menos las funcionalidades básicas las tengo que poder usar. Si yo accedo con un navegador moderno, bueno, ahí sí tengo todo el abanico de posibilidades de la aplicación y tengo los efectos, las animaciones, las transiciones y todos los espejitos de colores, ¿sí? Tiene que ser responsive. Tiene que adaptarse a cualquier tamaño de pantalla y dar una buena experiencia de usuario en ese tipo de pantalla. Tengo que poder acceder a la aplicación aún si tengo una mala conexión o la conexión es intermitente o incluso si no tengo conexión. O sea, tiene que ser soportar offline. Tiene que dar una experiencia de usuario de la misma calidad de la experiencia de usuario que nos da una aplicación nativa. Yo si uso una aplicación de este tipo, no tengo por qué darme cuenta si es web o si es nativa. La información que muestra tiene que estar siempre actualizada, sin que sea necesario que el usuario tome acciones para actualizar esa información, sin que proactivamente el usuario tenga que hacer nada. La aplicación sola tiene que ser capaz de actualizar la información, tiene que mostrar información fresca, tiene que ser segura. Y esto, bueno, es capaz que es repetitivo, pero es fundamental. La aplicación, como mínimo, tiene que estar bajo HTTPS, pero eso es una cosa muy básica. Además, tiene que ser lo suficientemente segura para que no sea una amenaza ni para el usuario ni para el cliente. Tiene que identificarse como aplicación, tanto para el dispositivo como para un motor de búsqueda, ¿sí? Tiene que ser reconocida como una aplicación. Eso se hace mediante un manifiesto que es un estándar de la W3C. Tiene que invitarnos a tomar acciones, ¿sí? Siempre que sean justificadas, ¿no? Esto se hace mediante push notification, o sea, enviarnos notificaciones avisándonos de que hay acciones para tomar con la aplicación. Y tiene que ser fácil poder acceder a la aplicación. Eso está relacionado con el siguiente punto. Yo tengo que poder instalarme la aplicación. Yo tengo que poder decir, esta aplicación me es útil, ¿sí? Accedí, yo la quiero tener en
la página de inicio de mi dispositivo. Y bueno, hay una última característica, que es básica de la web y es vieja como la web. Yo tengo que a una página, copiarle la URL y poder pasársela a otra persona para que acceda a la misma página. Tiene que ser linkeable. Si una aplicación cumple con todas estas características, se dice que es una Progressive Web Application. Ahora ven que es una lista bastante interesante de características. Llevar adelante una aplicación de este tipo presenta desafíos, varios desafíos. Y los desarrolladores, para poder llevarlas adelante, se van a encontrar con muchas preguntas. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Como si tuvieran que resolver buscando a Wally cada vez que tienen que responder una de esas preguntas. ¿Alguien lo encontró? Desarrollar aplicaciones de este tipo es un desafío. Las single page applications son complicadas. Ahora, cuanto más grande la aplicación, más complicado. Por eso es necesario que el desarrollador se apoye en algún tipo de framework que le facilite la vida. Y ahí es donde los desarrolladores buscan y se apoyan en frameworks de tipo MVC. Y acá pongo algunos de los más populares que también Gastón los mencionaba. React, generalmente acompañado de alguna biblioteca, Angular y Vue. Ahora, para desarrollar la aplicación, sí, son aplicaciones JavaScript, sí, pero son aplicaciones JavaScript donde yo tengo que decidir con qué versión o sabor de JavaScript voy a trabajar. Porque yo puedo, si quiero productividad, tengo que usar o la última versión de JavaScript o algún sabor que me ofrezca syntax sugar sobre JavaScript. Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo la versión más nueva de JavaScript, no me va a andar la aplicación en un navegador viejo. Y ahí perdemos lo que hablábamos antes, de que sea progresivamente adaptable. Entonces lo que hacen los desarrolladores es, bueno, muy bien, yo voy a programar con la última versión de JavaScript, por ejemplo, y voy a usar lo que se llama un transpiler para que ese código se transforme en código JavaScript que es soportado por navegadores más viejos. Con TypeScript lo mismo, se usa un transpiler que transforma ese JavaScript mejorado a un JavaScript que funciona en cualquier navegador. Ahora, JavaScript no es un lenguaje interpretado. No hay un compilador que me dé esa red de seguridad que te da el compilador con chequeos de sintaxis que tenemos en otros lenguajes. Entonces, para evitar problemas, los programadores normalmente tienen que elegir entre un montón de opciones un linter, que es básicamente eso, le hace chequeos para evitar bugs y ayudar también en la consistencia en el código. Cuanto más grandes los equipos de desarrollo, más importante que haya cierta consistencia en el código, y esto ayuda. ¿Sí? Bueno, otra decisión que tiene que tomar el desarrollador es, bueno, ¿cómo implemento la estética de la aplicación? La estética de la aplicación es CSS, básicamente. Y la estética de las aplicaciones, esto no lo descubrí yo, es cada vez más compleja. O sea, las aplicaciones tienen user interface cada vez más elaboradas. Entonces se tienen que apoyar también, para tener productividad, en algún tipo de herramienta que le facilite el trabajo. Tenemos también acá opciones de distintos tipos y que resuelven problemas mejor o peor dependiendo de la herramienta. Tenemos Sass y Less, que son syntax sugar sobre CSS, y sobre CSS decir, digamos, que hoy en día nadie programa directamente CSS, se programa con algún tipo de herramienta como estas. O van por otro lado y dicen, que es más reciente también, utilizan módulos CSS modules. Esto generalmente lo usan en el mundo React, que permite resolver un viejo problema que había con CSS de modularización y de scoping de las hojas de estilo. Después tienen que... esto es algo bueno en realidad, pero siempre, más que es algo bueno, presenta un problema. El ecosistema JavaScript hoy en día tiene una innumerable cantidad de paquetes que resuelven todo tipo de problemas. Desde un paquete que me resuelve el manejo de arrays, hasta un paquete que para implementar drag and drop en una aplicación,
hasta un paquete que me instalo para poder incluir jQuery en mi aplicación. Hay de todo, es impresionante la cantidad que hay. Y esos paquetes tienen dependencias hacia otros paquetes, que a su vez tienen dependencias hacia otros paquetes, y encima tienen versiones. Y un paquete funciona con tal versión de otro paquete y otro con otra, y eso rápidamente se puede volver un infierno. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? Un manejador de paquetes. Hoy en día el ganador es NPM. Hoy en día, esto, como les decía, cambia muy rápido, pero hoy es NPM. Después, esos paquetes, que pueden ser tanto para la aplicación o puede ser, yo puedo tener un paquete, un linter, como les hablaba antes, puede ser un paquete, o un paquete para ayudarme con el armado. Ahora, algunos paquetes son para que corra la aplicación, otras son para que me ayude a armarla o me ayude en el trabajo. Para que se incluyan los paquetes realmente necesarios para que ejecute la aplicación, necesito algo que me haga el bundling de la aplicación, un bundler. Y ahí también hay varias opciones. Los más populares son Webpack y Browserify. Y por último, pero no menos importante, está el test. Yo tengo que apoyarme en alguna herramienta que me permita escribir test sobre la aplicación. Una aplicación seria y cuanto más grande, más importante, tiene que tener tests automatizados. Y acá también las opciones son variadísimas. Yo acá puse 4 de las más populares, pero hay más. Volviendo, digamos, a esta slide, ¿no? Para hacer un resumen de esto que acabamos de ver, si quiero, o sea, con esto lo que les quise mostrar, salimos del mundo GNexus, pero les quise mostrar, y saliendo del mundo GNexus, yo sé que son todos programadores GNexus, pero quería mostrarles qué está pasando fuera del mundo GNexus. Quería mostrarles qué arquitectura tienen las aplicaciones que se están haciendo hoy en día, qué características tienen esas aplicaciones y los problemas con los que se enfrentan los desarrolladores para poder implementarlas, para poder llevarlas adelante. Y yo sé que dije que no iba a hablar nada de GNexus. Dije que no iba a decir nada de GNexus, pero mentí. En realidad no puedo evitar hablar de GNexus. Volviendo a la timeline, yo les decía, son distintos hitos que ha habido en el mundo de desarrollo de aplicaciones. Y quería mostrarles que GNexus, con distintas versiones, ha ido respondiendo a los distintos cambios tecnológicos. Y esta no va a ser la excepción. Esta vez, como las otras veces, vamos a responder a estos cambios. Y bueno, para eso les voy a invitar a que no se vayan, que se queden acá mismo, porque va a venir Alejandro Silva y les va a contar sobre un nuevo generador y otras novedades interesantes para el desarrollo de aplicaciones web. Eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.